Hola chicos, espero estén bien. Vamos a comenzar una nueva lista de reproducción. Comenzamos con el México prehispánico. Vamos a abordar varios temas, varios lapsos de la historia de México, obviamente los más relevantes, los más importantes para nosotros. Y comenzamos con el México prehispánico. Como saben, propongo una explicación muy sintetizada a modo de apunte para que lo vayan llevando. Y de ahí, si hay alguna duda o inquietud, por favor háganlo saber y yo con gusto les ayudo con esa inquietud o aclaramos la duda, ¿no? Tengo aquí el apunte, me dice: se conoce como México prehispánico al periodo anterior al evento conocido como la conquista, es decir, la llegada de los españoles al territorio americano o mexicano. En este caso tomamos una fecha, podríamos tomar 1519, que fue la llegada, o la conquista como tal, 1521. Cualquiera de los dos es correcto, dependiendo de la perspectiva. Algunos dicen desde que llegaron y otros dicen no, hasta el momento que el imperio mexica pues cae, ¿no? Y los españoles toman el dominio o el control. Aquí tengo lo que es Mesoamérica en un mapa. Tenemos, chicos, aquí, bueno, leo rápido. Las culturas más sobresalientes de México prehispánico se asentaron en lo que se catalogó como Mesoamérica. Fue un territorio muy amplio que abarcaba de lo que hoy se conoce Sonora, aquí está, Sonora en la parte norte, hasta Honduras en la parte sur. Corre todo esto. Como pueden ver, abarca pues una zona muy importante, ¿no? Lo que es Sinaloa, parte de Zacatecas, Jalisco, Veracruz, Michoacán, Guerrero, Chiapas, bueno, Oaxaca, Chiapas, etcétera, etcétera, toda la península de Yucatán y llegando hasta Honduras, toda esta parte. Eso es lo que abarcó. Y a partir de todo esto, chicos, se fueron desarrollando varias culturas en diferentes zonas. Vamos a ver la primera. Los olmecas se conocen, chicos, como la cultura madre. Pregunta de examen. Tenemos un lapso. Los lapsos que presento aquí, chicos, es un lapso estándar. En algunas fuentes mencionan 1500, en otras 1400 antes de Cristo. Algunas mencionan incluso 1000, pero yo me quedo en la media, 1200 al 600 antes de Cristo. Bien, su principal ciudad es San Lorenzo, lo que hoy se conoce como Veracruz. Ya es la zona de Veracruz, pero también tuvo otras ciudades, también en lo que es Tabasco. O sea, los olmecas, si los queremos ubicar hoy en día, sería esa pequeña frontera entre Veracruz y Tabasco. Las otras ciudades las ubicamos como La Venta y Tres Zapotes, pero la principal, la primera mejor dicho, es San Lorenzo, en lo que hoy, insisto, es Veracruz. Tenían una sociedad jerarquizada, no lo podemos ubicar como rey, no creo que no es la palabra adecuada. Vamos a ubicarlo como jefe de comunidad, si quieren verlo así. Jefe de comunidad, un líder fuerte, el cual dominaba sus súbditos, ¿no? En esas comunidades asentadas en Veracruz y Tabasco, conocidos como los olmecas. Religión politeísta, recuerden la etimología polis, varios, teos. Teos viene del griego, bueno, de la palabra teos griega, que es Dios, varios dioses. Realizaron la primera pirámide conocida, el juego de pelota también lo aportaron, y tenían un sistema de numeración importante, así como un calendario de cuenta larga. La ilustración creo que es fácil ubicarlo. Si vemos la ilustración, con eso entendemos los olmecas. A partir de aquí, chicos, todos los nombres, bueno, no todos, la mayoría de los nombres en cuanto a las culturas que les voy a comentar, fueron dadas por los mexicas, ¿sí? Los mexicas pasa algo muy parecido como los romanos. Los romanos en su época ponían y quitaban nombres a los pueblos, incluso querían cambiar su historia. A veces los mexicas hicieron lo mismo. Los olmecas los conocemos por ese nombre, por los mexicas. No sabemos si los olmecas se llamaban así, lo más probable es que no. Así mismo, ¿no? Los olmecas es habitantes de Lule o habitantes de la tierra de Lule. Bien, así quedarían, ¿no? Los olmecas. Siguiente, Teotihuacán. Es una civilización muy importante, pero aquí me dice el apunte: una cultura envuelta en misterio. No sabemos mucho sobre esa parte de Teotihuacán. Otra vez el nombre se lo
entregan los mexicas a esa zona, ciudad de los dioses o lugar donde fueron hechos los dioses, aquí nos dice el apunte. Se desarrollaron del 100 a.C. al 500 después de Cristo, construyeron pirámides, obviamente, creo que eso es súper claro. Religión politeísta otra vez, tuvieron un gran sentido astronómico. Y a la llegada, esto es muy interesante, a la llegada de los españoles la ciudad estaba abandonada, no sabía qué había pasado ahí. Y hasta el día de hoy no hay una fuente concreta, algo verídico que nos haga saber qué pasó con esa civilización, por qué se fueron. Hay varias teorías, pero ninguna se ha podido comprobar hasta ahorita. Bien, eso es Teotihuacán, ¿vale? Envuelta en ese misterio, las pirámides de Teotihuacán. También tenemos a los zapotecas. Los zapotecas tienen un desarrollo, chicos, del 500 a.C. al 900 después de Cristo. Vemos que su desarrollo es muy largo. Su principal ciudad fue Monte Albán, lo que hoy es Oaxaca, en esa zona. Tuvieron una monarquía religiosa, influenciados por los olmecas. De hecho, algunos historiadores formulan eso, que son descendientes directos de los olmecas. Creo yo no podemos decir que son directos, pero sí tienen mucha relación, ¿sí? Incluso sanguínea, sí tienen mucha relación. Al final eran pueblos un poco alejados, pero tenían contacto entre sí. Desarrollan cultos a los muertos o culto a los muertos. De ahí nace toda esta tradición hasta hoy en día. Pasa a los mexicas, pasa a varios pueblos, pero los zapotecas fueron los primeros que tuvieron esta perspectiva de un culto a los muertos. Construyeron pirámides también y tuvieron un apego al pensamiento religioso y místico. Y eso se va a repetir mucho, se va a repetir mucho en las culturas sobre la organización política, la religión muy importante, la alimentación, etcétera, etcétera. Bien, esos serían los zapotecas. También tenemos a los mayas. Creo que es una cultura muy conocida, muy trabajada en muchos sentidos. Me dice aquí su principal ciudad entre tantas es Chichén Itzá, lo que hoy es Yucatán. Ahí se encuentra, es como el núcleo, ¿no? Aunque abarca Campeche, parte incluso de lo que es Guatemala y Chiapas. Llega la cultura maya en su apogeo. Fueron grandes astrónomos, creo que eso es muy claro. De hecho, es su gran triunfo, ¿no? La astronomía para ellos. Y de ahí construyen grandes pirámides, conocen el cero, no en un sentido como nosotros, chicos, tal vez un sentido arábigo, que es lo que nosotros adoptamos, pero al final tenían el concepto bien claro de lo que era el cero y su función en las matemáticas. Construyeron ciudades organizadas, muy jerarquizadas, pero ojo, aquí los mayas lo vamos a estipular como cultura. No es que las ciudades fueran gobernadas por un vamos a decirlo, monarca único. Cada ciudad tenía su jefe independiente y entre ellas se relacionaban. ¿Sí? Era muy parecido a lo que era la polis griega en aquel entonces. Bueno, sigue sistema de escritura y expresaban su cultura en pintura y en algunas expresiones, artísticas. Esos son los mayas, ¿no? Aquí tengo el rango 300 después de Cristo al 900 después de Cristo, que fue su esplendor. A la llegada de los españoles todavía estaban, ¿no? Hasta hoy en día, pero los españoles todavía tuvieron mucho contacto con ellos, pero ya la civilización maya iba hacia el declive, ¿no? En aquel entonces. Ahora nos queda solamente como una herencia cultural. Tengo aquí a los totonacas. Los totonacas, chicos, los vamos a ubicar en Veracruz, lo que hoy es Veracruz. No en la zona de los olmecas, de hecho es un poquito más al norte. Ellos se desarrollaron del 800 después de Cristo al 1200 después de Cristo. Su principal ciudad fue el Tajín, hoy activa todavía, se puede visitar obviamente. Una religión extrema en cuanto el aspecto místico, el pensamiento religioso, muy ligada a lo político. Recuerden que en el contexto de las civilizaciones prehispánicas, lo político y lo religioso, chicos, iban muy de la mano. Construyeron grandes pirámides, aquí tengo un pequeño ejemplo, y realizaron sacrificios humanos, algo que llamó la atención a la llegada de los españoles porque hubo algunos vestigios. No los podemos juzgar desde una perspectiva de ética cristiana. Recuerden, nosotros ya en esa mezcla españoles y nativos
Los españoles aportan su ética cristiana, pensamiento religioso, pero esa parte es muy curiosa al final con los totonacas. Adoptaron el juego de pelota también, venido desde los olmecas, y ojo, algo interesante, aparecen los voladores de Papantla, hoy muy activos como herencia cultural. La influencia tolteca y teotihuacana estuvo muy presentes en ellos. De hecho, algunos historiadores, chicos, mencionan que los totonacas vienen a ser descendientes de los teotihuacanos. Los teotihuacanos se esparcen y llegan a lo que es el Tajín. Es una teoría, ¿sí? Insisto sobre eso, no hay un vestigio claro. Los toltecas se asientan, chicos, en lo que hoy se conoce como el estado de Hidalgo, del 900 después de Cristo al 1200 después de Cristo. Ellos tuvieron ya muy, como notan en los años, tuvieron una gran relación ya con lo que es el Valle de México y los señoríos que allí ya estaban, lo que era el señorío de Texcoco, Chalco, más adelante, ¿no? Esto no significa que en el 1200 los toltecas dejaron de existir, obviamente no, pero esto fue como que su principal desarrollo. También por su cercanía, ¿no? La relación. Su ciudad principal fue Tula. De ahí, ¿no? De ahí los atlantes de Tula. Aquí tengo la ilustración. Fueron grandes arquitectos, guerreros también. Desarrollaron la agricultura de una manera muy marcada. Y fueron los primeros pueblos o el pueblo principal que el cacao le dio un valor como moneda. Es algo muy interesante. A veces pensamos que los mexicas eran los únicos, pero no. Desde los toltecas el cacao tenía un valor más allá de lo alimenticio meramente. Heredan su cultura a civilizaciones posteriores. Insisto sobre esa parte, sobre todo a la parte del Valle de México. Más adelante, ¿no? Esos son los toltecas del estado de Hidalgo. Vamos con los últimos, los mexicas. Los mexicas, chicos, tienen su asentamiento a partir del 1226 después de Cristo al 1521, que es cuando cae el imperio mexica. Su principal ciudad, esto lo ubicamos fácilmente, es Tenochtitlan o Tenochtitlán, como quieran llamarlo. Fueron llamados también aztecas, aunque esto es un pequeño error, no en un sentido grave, no, pero sí hay gran diferencia. Los aztecas se entienden, chicos, como ese pueblo venido de Aztlán, ¿sí? Los orígenes de los mexicas. Aztlán, hay un gran debate en dónde estaba. Hay algunas situaciones que dicen que en Colima, lo que hoy es Colima, lo que hoy es Guanajuato, pero en sí no se sabe. Incluso algunos dicen que Aztlán nunca existió. Eso es lo interesante, ¿no? De la historia, que hay debate y a veces entra lo místico o las profecías inventadas por los mismos pueblos para pintar una grandeza antigua. Y pasa eso con los mexicas. Inventan a veces profecías que no son verídicas, obviamente, pero enriquece esa parte cultural, ¿no? Entonces los mexicas son los antepasados de los mexicas. Los mexicas sí son los que ya construyen Tenochtitlan. Dominan el Valle de México, lo que hoy es el Valle de México. De hecho, es algo interesante, los mexicas llegan como un pueblo muy pequeño. El único territorio que nadie quería era el islote, lo que hoy es Tenochtitlán, Tenochtitlán. Ese pequeño islote nadie lo quería. Los mexicas se asientan ahí, pero ahí empiezan a fundar y toman mucha fuerza y empiezan a dominar los otros señoríos, lo que viene a ser Azcapotzalco, Tlatelolco, Texcoco, Chalco, etc. Dominan el Valle de México, tienen una sociedad jerarquizada plenamente, un tlatoani que gobernaba de una manera fuerte y muy marcada, con una nobleza también, los mexicas súper marcada, un pueblo muy religioso y guerrero, y junto con los españoles, esto es bien importante, dan forma al México actual. A veces juzgamos Tenochtitlan como si fuera México, pero no, México es esa unión de Europa, de los españoles y los nativos, y hoy en día pues somos esa parte de herencia, ¿no? De lo que son los mexicas y los españoles. A modo de resumen, para cerrar la sesión, tengo algunas conclusiones. La organización política, chicos, en los territorios, me dice aquí, era de carácter piramidal. En la punta el jefe
y así como iba bajando el grueso del pueblo. Tenían un gran espíritu guerrero para conquistar nuevas tierras. Recuerden que entre los pueblos nativos a veces la paz era muy rara. ¿Sí? Entre todas las civilizaciones que mencioné, había guerra, había envidia, había injusticias en ocasiones. Era su espíritu de dominio uno sobre el otro. Cuando llegan los españoles, digamos, los jefes eran los mexicas, pero a través del tiempo hubo guerra entre los pueblos nativos. No eran tan buenos como a veces queremos pensarlo. La agricultura fue su principal actividad de subsistencia. Consumían algunas carnes como culebra, conejo, codorniz, guajolote, incluso perro. Y digo incluso porque es llamativo, insisto otra vez, sobre nuestra ética en los alimentos. Llegan los españoles y la costumbre del consumo del perro se deja, pero algunas culturas lo acostumbraban, ¿no? Antes de los españoles. La religión era muy importante, politeísta, tenían diversos dioses, incluso que se compartían entre ellos. Tenían una cosmovisión relacionada con la naturaleza, tenían la herbolaria como un método medicinal y las costumbres, chicos, reglas, la sociedad, sobre todo las costumbres y reglamentos, normas que la sociedad imponía, eran súper respetadas y eran obviamente castigadas de una manera muy fuerte en dado caso de no cumplirlas, como el respeto a los mayores, el trabajo. Si el hombre tenía que trabajar de una manera obligatoria, la mujer tenía que hacer ciertas actividades, y todo eso era muy marcado en la sociedad en el México prehispánico, en las culturas que mencionamos. Hasta aquí dejo esta breve exposición, chicos, espero haber sido claro, espero no haya dudas. Si hay alguna duda o aclaración, háganlo saber, espero hayan llevado el apunte y yo estaré muy atento a sus observaciones o dudas que puedan surgir. Cuídense mucho.